Varias horas después de que Shinji fuera dado de alta del hospital, cerca de la medianoche, Dogma Central. Las unidades Evangelion 01 y 02 acababan de ser devueltas a sus respectivas jaulas para hacerles una evaluación de daños. No eran fáciles de transportar cuando no estaban siendo pilotadas. En el puesto de observación se encontraban Ritsuko, Maya, su confiable mano derecha, y un puñado de técnicos. Debajo, en las pasarelas que rodeaban a los EVAs, había más técnicos, quienes se ocuparían de realizar las reparaciones una vez que el equipo de arriba terminara de hacer el diagnóstico, ayudados por los cientos de sensors que tenían los EVAs y los escáneres que estaban incorporados en las restricciones de los mismos. Ritsuko se ocupó de revisar a la unidad 01, delegándole a Maya la responsabilidad de encargarse de la unidad 02 y dándole el mando de la mitad de los técnicos que las acompañaban. Lo primero fue revisar que los componentes electrónicos no se hayan dañado, en especial la parte que les permite a los pilotos sincronizarse con su unidad Evangelion. Todos los técnicos tecleaban a una gran velocidad, sin embargo, Ritsuko los opacaba a todos. El equipo de Maya apenas echó a andar el programa de diagnóstico cuando el del equipo de Ritsuko ya tenía un 20% de progreso. ¡Qué rápida es, Dra. Akagi! Exclamó Maya. No es la gran cosa, repuso Ritsuko mientras una pequeña sonrisa le adornaba la cara. Maya le había dicho ese mismo elogio más veces de las que Ritsuko podía recordar. Aún así, se sintió tan bien como lo hizo la primera vez. Inicien la prueba de integridad de la armadura, dijo Ritsuko mientras presionaba el botón del sistema de alto parlantes de las jaulas de los EVAs. La prueba consistía en analizar cada una de las placas que componían la armadura, utilizando los escáneres y métodos más convencionales, por ejemplo, golpear una placa con un cincel y observar el daño que le inflige. El diagnóstico de los componentes electrónicos de la unidad 01 fue el primero en completarse, arrojando que los sistemas primarios más indispensables estaban en perfecto estado. Los sistemas secundarios eran muchos y no indispensables para que el EVA fuera operable, por lo que habían sido puestos en segundo plano. Todos los indicadores de la unidad 02 brillan en verde, Dra. Akagi, anunció Maya, unos minutos más tarde. Poco después, el jefe del equipo de mantenimiento se comunicó con Ritsuko. Dra. Akagi, ya tenemos los resultados preliminares de la prueba de integridad de las armaduras de ambos EVAs. El examen físico siempre era más rápido que el hecho con los escáneres. No era tan confiable, pero sí arrojaba algo de información útil. ¿Cuáles son los resultados?, cuestionó Ritsuko. En general, la armadura de la unidad 02 mantiene un nivel de resistencia lo suficientemente alto como para dejar fuera de consideración reemplazarla. La armadura de la unidad 01 arroja el mismo resultado, salvo por las placas de blindaje cerca del entry plug. Es evidente que el daño fue causado por el choque térmico que se generó cuando las placas fueron enfriadas rápidamente para poder extraer al piloto. Recomiendo que sean reemplazadas. Terminaremos el proceso de escaneo para determinar qué tan grave es el daño. No creo que sea necesario, el daño es muy evidente. Puede verlo por usted misma mediante las cámaras. Ritsuko frunció el ceño. Ingresó desde su terminal al sistema de cámaras y eligió la que tenía vista hacia la espalda de la unidad 01. Hizo zoom, y pudo ver claramente que las placas de blindaje que protegían el entry plug se habían agrietado tras que su resistencia fuera probada. A ojo podía decir que las grietas no eran muy profundas, pero necesitaría los datos del escáner para saber cuál era la integridad exacta de las placas de blindaje. Parece que mis cálculos acerca de la cantidad de estrés térmico que podría soportar el polímero con el que se fabrican las armaduras de contención de los EVAs fue incorrecto. Debo rehacer los cálculos. De acuerdo. Que su equipo prepare las placas de reemplazo antes de remover las dañadas. El intervalo de tiempo entre los ataques de Los Ángeles había sido más pequeño de lo que se pensó originalmente, por lo que era preferible dejar en su sitio las placas dañadas que removerlas sin antes tener listos los reemplazos. Según las Magi, había una posibilidad inferior al 20% de que se suscitara otro ataque de ángel dentro de las próximas 72 horas. Sin embargo, los recientes acontecimientos hicieron que Ritsuko actuara de una forma más cautelosa. Sí, Dra. Akagi. Ritsuko cerró el canal de comunicación, y se dirigió a Maya. Maya, ocúpate de supervisar el mantenimiento de ambos EVAs, no debería surgir ningún problema que no pueda resolver por tu cuenta. A pesar de tratarse de un simple mantenimiento, Maya no pudo evitar sentirse nerviosa al tener bajo su responsabilidad a dos de los tres EVAs con los que NERD contaba actualmente. Sin embargo, si Ritsuko le dejaba encargada tal labor, significaba que le tenía una gran confianza. No iba a defraudar a su querida mentora. Como ordene, Dra. Akagi, dijo Maya, llena de convicción.
Ritsuko le dio un pequeño asentimiento antes de dirigirse a la salida. Tras algunos minutos de caminata, subir a distintos elevadores y cintas transportadoras, Ritsuko llegó frente a las puertas de la oficina de Gendo. Su perfecto conocimiento del dogma central y su paso ligeramente apresurado le permitió llegar un par de minutos antes de lo esperado, tiempo que utilizó para arreglarse un poco. A pesar de su enorme dedicación a los diversos proyectos bajo su supervisión, no había perdido su toque femenino. Guardado en uno de los bolsillos de su bata de laboratorio, siempre llevaba consigo un pequeño estuche que contenía los artículos de belleza más indispensables para una mujer, según su criterio. Se dio una ligera capa de maquillaje, pintó sus labios de un profundo color rojo y se roció un poco de perfume antes de pasar dentro de la oficina de Gendo. Ritsuko caminó hasta estar a unos 3 metros del escritorio de Gendo, la distancia para aquellos que eran bienvenidos en su oficina. Gendo estaba sentado detrás de su magno escritorio, en una cómoda silla ejecutiva. Sus codos descansaban sobre el escritorio, los dedos de sus manos estaban entrelazados entre sí, su surco subnasal apoyado contra su dedo índice izquierdo. Parado a su derecha, como siempre, estaba Fuyutsuki, quien se hallaba de pie, a tan solo un paso de Gendo. Se hallaba perfectamente erguido, con las manos detrás de su espalda. Su porte era en extremo elegante, a la altura de cualquier miembro de la realeza europea de siglos pasados. Su informe, Dr. Akagi, dijo Gendo, su voz era un tanto más grave de lo usual. Hasta ahora, los análisis han arrojado que ninguna de las dos unidades Evangelion ha sufrido daños graves. El estrés térmico debilitó un poco la resistencia de las armaduras de contención de ambos EVAs, como era de esperar, pero aún no ameritan ser reemplazadas en su totalidad. No estoy interesado en el estado general de ambos EVAs. Dígame solamente qué tanto daño sufrió la unidad 01, y no escatime en detalles. Los ojos de Gendo se estrecharon sobre Ritsuko, un atisbo de irritación era visible en ellos. El núcleo no se vio comprometido en lo más mínimo. Los sistemas internos se encuentran bien, al menos los primarios. Los secundarios aún están siendo diagnosticados, pero dudo mucho que presenten algún daño. Los componentes orgánicos están bien, aunque la piel muestra algo del enrojecimiento propio de una quemadura de primer grado. La capacidad de regeneración de la unidad 01 hará que dicho daño sea reparado en 1 o 2 días sin la necesidad de intervención, quizá menos. Su armadura de contención sufrió el daño antes mencionado, pero las placas en la región donde se aloja el entriplac se dañaron más debido al rápido enfriamiento que fue necesario para extraer rápidamente al piloto, ya que éste había perdido la consciencia. Se trata de una reparación menor, la cual puede ser llevada a cabo en menos de un día, sin que se presente algún inconveniente. Gendo asintió levemente. Excelente. Quiero que supervise en persona las reparaciones de la unidad 01. Puede delegarle a la teniente Ibuki la supervisión de las reparaciones de la unidad 02, si es que necesita recibir alguna. Ritsuko frunció ligeramente el ceño, sintiéndose algo decaída. Asintió, sabiendo que la reunión con su amante había terminado. Inicie las reparaciones de la unidad 01 mañana por la mañana, no quiero que esté cansada cuando lleve a cabo una labor tan importante. Después de hacer eso, trabaje en la reactivación de la unidad 00. Los ojos de Ritsuko se iluminaron. Gendo no solía darle tales muestras de cariño, si se le puede llamar así a permitirle postergar su trabajo. Si bien ella estaba comprometida en un 100% a su trabajo, además de amarlo, no era un androide que pudiera trabajar sin descanso, por lo que la oportunidad de dormir 8 horas era más que bienvenida. Como ordene, comandante. Ritsuko se inclinó respetuosamente hacia Gendo. Puede retirarse, Dr. Akagi. Ritsuko se enderezó, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. A pesar de la larga y un tanto holgada bata de laboratorio que llevaba sobre su ropa, era fácil notar la forma en que contoneaba sus caderas, de manera sugerente, mientras se retiraba. Estaba lejos del descaro, pero su insinuación era tan clara como el cristal para alguien lo suficientemente avispado. Era evidente que estaba pensando en otra clase de actividades nocturnas. Fuyutsuki, a pesar de haber estado casi 3 décadas fuera del negocio, notó las señales que Ritsuko estaba mandando. Se había relacionado con un puñado de mujeres durante su juventud y parte de su adultez, por lo que tenía experiencia en captar ese tipo de señales. Descartó rápidamente que la insinuación fuera para él, debido a que su relación con ella era completamente profesional. Frunció el ceño ligeramente mientras miraba de reojo a Gendo, quien era incapaz de verlo dada la posición en la que se encontraba. La infidelidad es el pecado menos grave que has cometido hasta ahora, Rokubunji. Tus acciones no hacen más que manchar la memoria de Yui, pensó Fuyutsuki. No pasó mucho tiempo para que Fuyutsuki desechara tal pensamiento,
Yul se había ido hace mucho tiempo, aunque una pequeña parte de su ser seguía creyendo lo contrario. Cerró los ojos y respiró profundamente un par de veces antes de recuperar la compostura. ¿Has hecho algún avance en el asunto de Shinji-kun?, preguntó Fuyutsuki un par de segundos después de que Ritsuko dejó la oficina. Gendo procesó la pregunta por 5 segundos completos. Ni el más mínimo, respondió secamente. Fuyutsuki se acercó hacia el lado derecho del escritorio. Deslizó su mano por debajo y oprimió uno de los muchos botones ocultos que tenía. Un estante y pequeño emergió desde el suelo, a un par de pasos de donde estaba parado. No medía más de 1 metro de altura, estaba hecho de sólido acero y tenía un total de 3 entrepaños. En cada uno de estos descansaba el tablero y las piezas para jugar a 3 diferentes juegos de estrategia, los cuales eran ajedrez, go y shogi. Era fácil ver que cada uno de estos artículos eran de una gran calidad. Todo esto era propiedad de Fuyutsuki. Un pequeño lujo que pudo darse gracias a su modesto sueldo como vicecomandante. Miró fijamente los 3 tableros mientras se acariciaba la barbilla. Tras algunos segundos, se decidió por el ajedrez. Tomó la caja de roble finamente tallada, la cual contenía las piezas del ajedrez. Las piezas blancas estaban hechas de cuarzo, mientras que las negras estaban hechas de onix. Luego de tomar la caja, la repisa volvió a hundirse en el suelo. Caminó hasta estar frente al escritorio. Presionó otro botón oculto, haciendo que una compuerta se abriera, revelando otra silla, no tan cómoda como la de Gendo, pero poder sentarse era un lujo del que pocos podían disponer cuando visitaban su oficina. Tomó asiento y comenzó a preparar el tablero. ¿Crees realmente que siga siendo necesario montar una vigilancia tan extrema en torno a él?, preguntó Fuyutsuki mientras movía aleatoriamente en sus manos cerradas 2 peones, uno de cada color. El respetable profesor levantó sus manos empuñadas frente a Gendo, y este señaló su mano derecha. Fuyutsuki abrió esa mano, revelando un peón blanco. Puso las piezas en su lugar correspondiente y el juego dio inicio. Completamente, dijo Gendo, tras lo que hizo su primera jugada. Sigo sin comprender por qué le das tanta importancia a su cambio de forma de ser, replicó Fuyutsuki, haciendo su propia jugada. Que Shinji sea alguien desprovisto de autoestima es esencial para llevar a cabo mi escenario. Tú mismo dijiste que resultaba benéfico que tuviera las aptitudes necesarias para ser un piloto. ¿Lo es? Su habilidad para combatir a los ángeles ha hecho que los ancianos estén menos atentos a lo que hago. De lo único de lo que se ocupan es de asegurarse que NER cuente con los fondos necesarios para seguir la lucha contra los ángeles. Sigues sin responder a mi pregunta. ¿Por qué estás tan interesado en el cambio de personalidad de Shinji-kun? Nadie cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber algo detrás de su cambio. Y ese algo podría cimbrar todo mi escenario. Eso mismo pasó contigo tras la muerte de Yui. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Shinji-kun tendría la personalidad que crees que debería tener? Lo vi por mí mismo. Su forma entrecortada de hablar, su incapacidad de mirar a alguien a los ojos mientras le dirige la palabra y su acto reflejo de disculparse por nada son comportamientos propios de alguien sin carácter. ¿Cuándo recopilaste tal información? ¿Acaso fue durante tus cortas visitas para saludarlo y nada más? Mirar a una persona directo a los ojos te revela muchas cosas, profesor. No en vano se dice que los ojos son la ventana del alma. Oti, ¿qué viste en sus ojos durante tu último encuentro con él? Fuyutsuki sonaba claramente intrigado. Férreo coraje y una gran determinación. Cualidades de las que un padre debería estar orgulloso. Solo si son enfocadas en mi beneficio. Entonces, ¿estás bien con el hecho de que sea él quien pilote la unidad 01? La unidad 01 es perfecta, después de todo, y fue la principal responsable de construirla. Shinji, por otro lado, no lo es. Lo ocurrido en el monte Asama ha exacerbado tu desconfianza en él, ¿no es así? La mandíbula de Gendo se apretó un poco al recordar la grabación de la unidad 01 zambulléndose en la lava del volcán. Es demasiado impulsivo. No tiene idea de lo que está en juego. Si no hubiera conseguido aferrarse al cable de la grúa, mis planes hubieran llegado a su fin. La única cura para la ignorancia es la información. ¿Le revelarás tus planes? Absolutamente, no. Es inadmisible que se filtre el más mínimo indicio de que tengo mis propios planes. Entre menos personas tengan este conocimiento, es menos probable que se les dé cuenta. Ocurrirá eventualmente, pero para cuando lo hagan será muy tarde. Tampoco serviría decirle una media verdad. Si heredó algo de mí, se cuestionará lo que le diga. Volteará cada piedra y revisará cada recoveco hasta dar con la verdad. No soy capaz de vislumbrar las repercusiones que eso tendría en mis planes. Supongo que eso significa que seguiremos con nuestro curso actual. Correcto. Aún quedan varios ángeles por eliminar.
El resto de pilotos me siguen siendo útiles por el momento. La pérdida de la unidad 02 y su piloto no hubiera supuesto un grave revés en mis planes. Todo indica que ella es la mejor combatiente entre los pilotos. Perderla en un momento tan temprano de la batalla podría ser un duro golpe si los manuscritos del Mar Muerto están en lo cierto con respecto a que los ángeles venideros serán más fuertes. Tenemos los recursos necesarios para hacerles frente, tanto materiales como en ingenio. En eso tienes razón. Los planes de la capitana Kasuragi han probado ser muy efectivos. Sin embargo, creo que sería prudente obtener un seguro. Y eso sería: pronto prepararé una expedición a la Antártida, con la intención de recuperar la lanza de Lanyainas. Eso sería caminar sobre hielo delgado, y Kari, se les ha adjudicado la propiedad de dicho objeto. Tengo el motivo perfecto para justificar el ir en su búsqueda. Regresando a nuestro tema de conversación anterior, ¿cómo tratarás la rebeldía de tu hijo? Continuaré vigilando cada movimiento que haga hasta dar con el origen de su cambio. Cuando lo haga, que lo haré, veré si me beneficia de algún modo. Luego de eso, hallaré una forma para hacer que Cindy actúe como quiero que lo haga. También debo asegurarme que la lealtad de Rey siga conmigo. Es mucho tiempo que podrías invertir en muchas otras cosas más apremiantes, como pensar mejor en tus jugadas. Checkmate. Con un último movimiento de su alfil restante, Fuyutsuki le puso fin al reñido juego de ajedrez que estaban teniendo. Las ventajas de jugar segundo, almohadilla 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 a la mañana siguiente, dogma central, en uno de sus muchos pasillos, la mañana del día en que los pilotos van a la heladería. Misato se hallaba caminando alegremente hacia su oficina. La noche anterior fue particularmente agradable. Tuvo una deliciosa cena, bebió un par de latas de cerveza y durmió 8 horas completas, algo que se había convertido en un lujo para ella desde que empezó la lucha contra los ángeles. En la mañana, se deleitó con la comida que Shinji le dejó para el desayuno, como lo había hecho en cada una de las ocasiones en que comió algo preparado por él. Será un día tranquilo. Fue el pensamiento que pasó por la mente de Misato mientras caminaba. El sonido de sus tacones retumbaba a lo largo del pasillo. Según el mensaje de texto que el teniente Yuga le envió mientras se encontraba de camino al dogma central, no había mucho papeleo esperándola en su oficina. Las quejas de los ciudadanos que fueron evacuados de las faldas del monte Asama se dirigieron hacia el Instituto Sismológico, ya que la orden de retirar a la población a un lugar seguro fue dada por el propio instituto, bajo la excusa de que el volcán podría entrar en erupción. Con la participación de Nervo oculta para el ojo público, Misato solo tenía que hacerse cargo de la factura enviada a causa de la destrucción de la Saanda y redactar el reporte para las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas. Espero que los chicos del Instituto Sismológico del Monte Asama no reciban demasiadas quejas de parte de las personas que viven en sus inmediaciones. El científico a cargo me pareció alguien bastante agradable, pensó Misato. Misato llegó frente a la puerta de un elevador. Presionó el botón, y la puerta se abrió al instante. Parece que hoy es mi día. Misato sonrió de oreja a oreja antes de entrar en el elevador. Al momento de girar sobre sus talones para quedar de frente al panel, escuchó que alguien corría hacia ella. Es divertido ser la persona que no tiene prisa por marcar su tarjeta por al menos una ocasión, pensó Misato. Detengan el elevador, por favor. Misato estaba por presionar el botón para mantener las puertas del elevador abiertas hasta que se dio cuenta a quién le pertenecía esa voz. Kaji estaba corriendo a toda prisa por el pasillo, tratando de evitar que los documentos que llevaba en una carpeta salieran volando. Parece que los sueños se hacen realidad, pensó Misato mientras una sonrisa llena de malicia adornaba su cara. Misato movió su mano un poco hacia abajo y presionó el botón para cerrar las puertas del elevador. Vio con Dalit como Kaji se tropezó y comenzó a agitar sus manos, en un intento de recuperar el equilibrio, al mismo tiempo que trataba de evitar que los papeles que llevaba consigo se desperdigaran. De manera inesperada, Kaji logró colocar su mano entre las puertas del elevador antes de que éstas se cerraran, haciendo que volvieran a abrirse. Misato bufó con ira y se alejó lo más que pudo de Kaji después de haber seleccionado el piso al que se dirigía. Kaji hizo lo mismo, tras lo que comenzó a revisar que no hubiera perdido ninguno de los documentos que llevaba consigo. Suspiró con alivio al ver que todo estaba en orden. Giró un poco para ver a Misato, quien tenía una expresión en el rostro que claramente denotaba que no deseaba estar en ese lugar. ¡Qué buen ejercicio matinal! ¿No lo crees, Kasuragi?, preguntó Kaji tras recobrar el aliento. No tengo intenciones de hablar contigo, repuso Misato, con notoria frialdad. Kaji hizo la pantomima de tiritar. ¡Qué fría eres! La única respuesta que obtuvo Kaji fue un bufido molesto de parte de Misato. A pesar de su apariencia relajada, Kaji estaba hecho un manojo de nervios.
Se sintió muy feliz desde que Shinji le dijo que Misato seguía amándolo, pero eso a su vez lo llenó de incertidumbre. No había una sola noche en la que no se preguntara cómo consiguió recuperarla. Preguntarle a Shinji estaba fuera de discusión, ya que veía muy poco probable que lo supiera. Tal vez su intento por ayudarlo estaba siendo contraproducente debido a que conocer el resultado sin saber los pasos para llegar a él podría hacer que su relación nunca suceda. Kasuragi, yo, realmente quisiera hablar contigo. De repente, sonó un timbre, indicando que el elevador había llegado a uno de sus destinos. No estoy interesada en lo que tengas que decirme. Misato salió del elevador a paso rápido apenas las puertas se abrieron. Kaji alzó su mano derecha, en un intento de evitar que se fuera, pero tan solo fue capaz de rozar su largo cabello morado con la punta de sus dedos. La puerta se cerró mientras la veía alejarse más y más. Dio un largo suspiro y se apoyó en la pared trasera del elevador. Creo que mi trabajo como espía es mucho más fácil que recuperar a Misato. Pensó Kaji. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tras que Asuka regresara del baño, los pilotos salieron de la heladería. Subieron en el auto de Shinji, y este las llevó a casa, empezando por Rei. Una vez hecho esto, Shinji se fue a hacer las tareas que tenía pendientes, las cuales era comprar los víveres para la semana y polarizar los vidrios de su auto. Decidió ir a comprar los víveres, regresar a casa y luego llevar su auto al taller mecánico de confianza de Misato, ya que prácticamente no quedaba nada en la alasina o el refrigerador, por lo que tendría demasiadas bolsas que cargar. Luego de que la alasina y el refrigerador fueran reabastecidos en su totalidad, Shinji condujo hacia el taller que Misato le recomendó. La nombrada había puesto al tanto al mecánico de las razones por las que Shinji tenía un auto, así que no tendría que pasar por el cuestionamiento de cómo un joven de su edad es dueño de su propio auto y se le permite conducirlo. El mecánico le dijo a Shinji que tendría listo su auto mañana por la tarde, debido a que se acercaba la hora de cerrar ya que tenía otros trabajos pendientes. Shinji pagó por adelantado y después regresó a casa a pie. Cuando Shinji volvió a casa, Misato ya había regresado de NERV. Como de costumbre, la encontró bebiendo cerveza, aunque notó que lo estaba haciendo muy rápido, sin permitirse disfrutar de su sabor, señal de que había algo que la molestaba. Shinji sabía que solo algo que se relacionara con Kaji podría ponerla en ese estado. Le dolía verla así, pero, lamentablemente, no sabía qué decirle para levantarle el ánimo. Se limitó a decirle que recibiría una porción de comida más pequeña si no se moderaba un poco. A regañadientes, Misato aceptó detenerse luego de su sexta lata de cerveza. Durante todo ese tiempo, Asuka había permanecido indiferente a las acciones de Misato. A ella tampoco le agradaba verla así, pero, al igual que Shinji, no tenía idea de si había algo que pudiera decirle para hacer que parara. Las cosas se mantuvieron tranquilas mientras Shinji cocinaba la cena. Alrededor de una hora después, la cena fue servida. Misato decidió despejar su mente molestando a sus protegidos, como de costumbre. Sus comentarios lograron sonrojar a ambos. A Shinji de vergüenza y a Asuka de ira. Lo usual. Al cabo de un rato, Asuka se hartó de las tonterías de Misato. Tomó su plato y se fue a comer a su habitación, como solía suceder. Shinji decidió permanecer sentado hasta que terminara de comer o hasta que Misato decidiera irse a dormir, lo que ocurriera primero. Transcurridos unos minutos más, Misato decidió que era hora de irse a dormir. Shinji lavó los utensilios de cocina y la vajilla, preparó sus útiles escolares y se dio un baño antes de irse a la cama también. A la mañana siguiente, antes de irse a la escuela, los pilotos le dijeron a Misato que esa tarde tendría que acudir al Instituto Marduk a una reunión entre padres y maestros. Misato, desde luego, no estaba muy entusiasmada. Sin embargo, cualquier excusa para pasar menos tiempo en el dogma central, donde era muy posible que se encontrara con Kaji, era más que bienvenida. El día de los pilotos en la escuela fue normal, es decir, muy aburrido. Tuvieron que escuchar al profesor que no paraba de repetir la falsa información sobre el tercer impacto durante 2 horas seguidas. Ese día no tenían educación física, por lo que no podrían deshacerse del estrés acumulado por medio del deporte. El único consuelo que tenían era el receso para almorzar. Nuevamente, los pilotos se reunieron con sus amigos en la Saati para tener una charla amena mientras comían, aunque en realidad cada grupo se dedicó a hablar de lo suyo. Asuka y Hikari hablaban sobre moda, mientras que los chicos estaban planeando su próxima salida. Para variar, Rei no se les unió. Hikari le propuso a Asuka invitarla antes de que dejaran el salón. La pelirroja se encogió de hombros y dijo que estaba bien. Sin embargo, durante el breve momento en el que estuvieron hablando de otras cosas, Rei ya se había ido del aula. Decidieron que sería para la próxima, ya que el receso apenas duraba lo suficiente para poder comer a un ritmo moderado.
Luego de que las clases terminaran, los pilotos se fueron a casa por la misma ruta. No faltaba mucho para que tuvieran que separarse, ya que sus hangars estaban situados en diferentes zonas de la ciudad. Rey, ¿en dónde te metiste a la hora del almuerzo?, preguntó Asuka. Me dirigí a mi lugar habitual para almorzar, una banca cerca de la entrada de la escuela. Supongo que te resultará familiar, ya que fue ahí donde nos presentamos. ¿Tú sola? Rey asintió en respuesta. Fufu. Mira, Hikari quería que almorzaras con nosotras, pero si prefieres comer sola, hazlo. Rey lo consideró por un momento. Oraki-san me parece una persona agradable. No me disgustaría compartir la hora del almuerzo con ella. Por otro lado, la presencia de Asuka, ocasionalmente, me genera sentimientos que no son de mi agrado. Dada esa posibilidad, estoy tentada a declinar su oferta, pero esta podría ser la oportunidad para hacer un experimento, con el que podré darme cuenta si la presencia de Asuka es lo que desata en mí tales sentimientos negativos o si el problema está en que Hikari-kun y Asuka estén juntos. Una ligera molestia asaltó a Rei, su ceño se frunció por una fracción de segundo antes de volver a estar recto, en una expresión neutral. Está bien. Me uniré a ustedes en el almuerzo de mañana. Dijo Rei. Bien. Eso hará feliz a Hikari. Dijo Asuka. Justo en ese momento, los tres recibieron un mensaje de texto. Necesito que se presenten en el dogma central para realizar unas pruebas de calibración ahora que las reparaciones de sus EVAs han sido completadas. No les quitaré más que 2 horas de su tiempo. Dra Akagi, qué bien. Mi querido Eva está listo. Dijo Asuka, llena de entusiasmo. Será mejor que apresuremos nuestro paso hacia el acceso más cercano. No debemos hacer esperar a la Dra Akagi. Dijo Rei, desapareciendo todo rastro de emoción de su voz. Shinji se sintió un poco contrariado. Si bien era una gran cualidad ser dedicado al trabajo, cosa que no le sugeriría a Rei dejar de ser, la razón por la que lo era no le agradaba en lo más mínimo. Los jóvenes pilotos cambiaron de dirección y aumentaron su velocidad, no al punto de estar corriendo, pero se notaba que tenían prisa por llegar a su destino. ¿Qué tal han sido sus calificaciones de esta semana?, preguntó Shinji, no habiendo encontrado un mejor tema de conversación. Supongo que bien. Mantengo mi promedio de 85/100. Respondió Rei. Nota del autor, para ser honestos, no me di a la tarea de investigar qué sistema de calificaciones se usa en Japón. Sé que es un detalle que no tendrá demasiada trascendencia en el futuro, pero quería aclararlo de todos modos. Tras algunos segundos, las miradas de Rei y Shinji se posaron sobre Asuka, ya que no había respondido la pregunta. Al notarlo, la alemana frunció el ceño y giró la cabeza en dirección contraria, negándose a verlos. Por tu forma de actuar, diría que no te fue muy bien, Asuka. Dijo Rei. Shinji se exaltó un poco, ya que hacerle esa pregunta a Asuka era como tirar de la cola de un león. No es tu asunto. Espetó Asuka, gritándole en la cara a Rei. Solo era una especulación basada en tu forma de actuar tras que Hikari-kun preguntara acerca de nuestras calificaciones. No estoy afirmando nada. Si no quieres decírnoslo, no tienes que hacerlo. Repuso Rei, sin la más mínima vacilación en su voz, mientras miraba fijamente a la alemana. Shinji se quedó impávido, esperando que las cosas no escalaran a lo físico. Gaat, es ist fast so irritierend wie Misato. Dios, es casi tan irritante como Misato. Pensó Asuka antes de fruncir el ceño y alejarse de Rei. Previo a que la discusión empezara, Asuka estaba caminando al lado derecho de Shinji, pero ahora se había adelantado, como si los estuviera guiando, en un intento de sentirse superior tras que su orgullo recibiera un duro golpe. Shinji suspiró, aliviado de que no pasara más. Parecía que cualquier conversación que él iniciara junto a las chicas terminaría en un completo desastre. ¿Qué hay de ti, Hikari-kun?, preguntó Rei, recordando que era justo devolver una pregunta de esa índole después de responderla. Eso. Mi promedio ha subido un poco. Ahora es de 91/100. Respondió Shinji. Asuka gruñó al oír lo dicho por Shinji, tomando un más par de pasos de ventaja. Durante su paso por los diferentes niveles académicos, la alemana había mantenido un promedio de excelencia, es decir, siempre obtenía la nota máxima. Saber que sus compañeros pilotos tenían mejores calificaciones que ella realmente la molestaba, a pesar de que era completamente consciente que el problema radicaba en el hecho de que no podía leer o escribir kanjis. Shinji se abstuvo de decir algo para intentar animar a Asuka, ya que desde hace mucho sabía que para la alemana recibir tales palabras era como frotar sal en una herida. Dejaría que se calmara un poco y luego trataría de hablar sobre otro tema. Caminaron en silencio por varios minutos hasta que estuvieron a menos de una cuadra del acceso al Geofront que solían utilizar. Oye, Asuka. Dijo Shinji. ¿Qué?
repuso Asuka, un tanto más calmada que antes, pero Shinji sabía que un comentario fuera de lugar la haría estallar. ¿Qué te gustaría que cocinara para la cena?, preguntó Shinji. Asuka se detuvo de golpe, dándose unos golpecitos en los labios con el dedo índice de su mano derecha mientras lo pensaba. Su expresión se suavizó un poco. Quiero comer pizza, la mejor comida de Italia, respondió Asuka, sonriendo ligeramente tras girar sobre sus talones. Me parece bien. Shinji le devolvió la sonrisa. No puedo creer que no haya ningún solo sitio en esta ciudad que venda pizza. Solo se pueden encontrar esas pizzas congeladas para microondas y, para colmo, únicamente las hacen con ingredientes que nadie más que los japoneses podrían encontrar apetecibles, dijo Asuka, haciendo una mueca de asco. Entonces, ¿qué ingredientes te gustaría que usara? La clásica de pepperoni es mi favorita. Y que tenga las ourilas rellenas de queso. De acuerdo. Haré una pizza de pepperoni para la cena. Ojalá que Misato no regrese a casa esta noche, así habrá más pizza para mí. No seas así con Misato, Asuka. Fufu. Misato es tan glotona como un cerdo y tiene los mismos moodales. Asuka giró la cabeza, en señal de desprecio. Sin embargo, una pequeña sonrisa adornaba su rostro, señal de que ya no estaba tan molesta. Rei sintió que aquel extraño sentimiento nacía en su pecho nuevamente. Asuka es muy afortunada de que Ikari-kun cocine para ella todos los días, pensó Rei mientras seguía caminando y evitando la mirada de sus compañeros pilotos. Rei rememoró con añoro el delicioso sabor de las hombakueisas vegetarianas que Shinji le cocinó durante el viaje al lago. Había sido la mejor comida que jamás había probado, ya que estuvo comiendo las opciones vegetarianas que se ofrecían en las cafeterías del Dogma Central desde que tenía memoria. La comida no era desagradable, pero se notaba que había sido producida de forma industrial para satisfacer la demanda de los cientos de personas que conformaban el personal de NERV. La comida de Shinji, por otro lado, no solo tenía un sabor infinitamente mejor, también había sido preparada exclusivamente para ella, dada su intolerancia a los productos cárnicos, algo que para ella le daba un gran plus. Que la alemana pudiera comer la comida que Shinji cocinaba le hacía sentir celos, aunque no supiera su significado. El comandante Ikari aprobaría que le solicitara a la capitana Kasuragi mudarme a su departamento. Ese pensamiento surgió de lo más profundo de la mente de Rei, tanto que apenas lo escuchó como un murmullo en el fondo de su mente, el cual decidió ignorar, creyendo que había sido su imaginación. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, Dogma Central, jaulas de los Sebas. Ritsuko veía cómo el café goteaba desde la cafetera a su taza. Había podido dormir bien la noche anterior, pero se había vuelto dependiente del café para mantenerse con energía. La cafetera, comprada en una tienda de electrodomésticos cualquiera, no pintaba nada en un lugar como ese. Sin embargo, desde que la guerra contra Los Ángeles dio inicio, los técnicos se vieron forzados a hacer turnos dobles para asegurarse de que las unidades Evangelion estuvieran listas para combatir en todo momento. El café producido por esa máquina era lo que los mantenía en marcha. Un sonido de timbre le hizo saber a Ritsuko que su taza estaba llena. La tomó y se apartó para que los técnicos que hacían fila detrás suyo pudieran llenar sus propias tazas. Sonrió levemente. Poder ser la primera en tomar un café era uno de los privilegios que tenía al ser la directora del proyecto Caminó unos pasos hasta estar justo en el centro del puesto de observación. Inhaló profundamente el vapor que desprendía el café antes de darle el primer trago. Sintió que su cuerpo se llenaba de energía mientras la amarga bebida bajaba por su esófago. Solo es una ilusión causada por la anticipación de mi cerebro. La cafeína tardará algunos minutos en entrar realmente en mi sistema, pensó Ritsuko, dirigiendo su mirada hacia la unidad 00. En la parte superior de la ventana había unos monitors que mostraban imágenes en vivo de las unidades 01 y 02. Había estado trabajando desde que se levantó a las 6 de la mañana para terminar las actualizaciones de la unidad 00, ya que la mayoría de sus componentes eran bastante obsoletos al ser la primera unidad Evangelion en ser construida exitosamente, y en el reemplazo de las placas de blindaje dañadas de la unidad 01, el cual ya había finalizado exitosamente. Ahora solo restaba traer a los pilotos para hacer unas pruebas de sincronización. Ritsuko les había escrito un mensaje de texto mientras estaba esperando que su taza se llenara de café, pidiéndoles que vinieran a la brevedad para realizar dichas pruebas. Dr. Akagi, estamos listos para realizar las pruebas preliminares para la activación de la unidad 00 luego de sus actualizaciones, dijo la teniente Maya Ibuki, tan animada como siempre. Ritsuko asintió mientras bebía otro trago de café. Inicio, dijo Ritsuko.
Los técnicos iniciaron la activación de la unidad 00 con los mismos parámetros que solían utilizar antes de que sus componentes fueran actualizados. No pasó ni un minuto cuando la pantalla principal mostró un aviso de emergencia. «Corten la energía», ordenó Ritsuko. Los técnicos hicieron lo pedido, dejando en completa oscuridad el puesto de observación y la cámara de pruebas de las unidades Evangelion, la cual estaba lo suficientemente reforzada para retener a un EVA fuera de control durante los 5 minutos que duraba su batería interna. Pasados algunos segundos en oscuridad total, uno de los técnicos inició una cuenta atrás para el restablecimiento de la energía. Una vez que esto ocurrió, Ritsuko se enfocó en la información que era presentada en el terminal de Maya. Como lo suponía, los niveles de conversión energética no son adecuados, dijo Ritsuko a los pocos segundos de estar analizando la información. ¿Qué deberíamos hacer, Dr. Akagi?, preguntó Maya. Ritsuko le dio un último trago a su café mientras lo pensaba. Bajen la conversión recíproca en 12 y 1 e inténtenlo de nuevo con la misma configuración, respondió Ritsuko. Los técnicos asintieron antes de ponerse manos a la obra. Ritsuko caminó hasta el terminal principal. Ingresó en él e hizo unas calibraciones más delicadas, las cuales solo podían ser hechas por ella, la persona con los más altos privilegios en el sistema. Todo listo para el segundo intento, Dr. Akagi, anunció Maya. Ritsuko asintió mientras posaba su índice sobre el botón que permitiría restablecer la energía dirigida a la unidad 00 luego de un corte de emergencia. Inicia la segunda prueba de reactivación de la unidad 00. Tras decir esas palabras, Ritsuko pulsó el botón, y todo el lugar se quedó sin energía una vez más. Esto no debería pasar, pensó Ritsuko mientras las luces de emergencia se encendían. Giró su cabeza solo para notar que todos le estaban dirigiendo miradas incrédulas. Yo no causé esto, dijo Ritsuko, ligeramente avergonzada, recordando un incidente similar cuando su proyecto de ciencias de la secundaria dejó frita la instalación eléctrica del laboratorio. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Unos minutos antes, Dogma Central, en uno de sus muchos pasillos. Como ocurrió el día anterior, Misato caminaba tranquilamente por un pasillo, dirigiéndose hacia un elevador que la llevaría al nivel donde se situaba su oficina. Cuando estuvo dentro del mismo, escuchó otra vez que alguien corría en su dirección. Estuvo tentada a oprimir el botón para cerrar las puertas en ese mismo instante, pero sería demasiada coincidencia que se tratara de Kaagi otra vez, además de que sería muy desconsiderado de su parte si se trataba de alguien más. Apegándose a la cortesía que se les inculcaba a todos los niños de Japón, decidió esperar antes de marcharse. Lastimosamente, su buen actuar no fue recompensado, nuevamente era Kaagi quien corría para alcanzar el elevador. Misato rechinó los dientes, oprimiendo repetidamente el botón para cerrar las puertas con tanta fuerza que su dedo comenzaba a doblarse de una forma anormal. Del mismo modo que ocurrió la vez pasada, Kaagi consiguió poner su mano entre las puertas del elevador antes que se cerraran, haciendo que el sensor incorporado en las mismas volviera a abrir las puertas. Pasó dentro y oprimió el botón del piso al que se dirigía. Nos encontramos de nuevo, Kasuragi, saludó animadamente Kaagi tras recobrar un poco el aliento. Misato solo le dio un gruñido en respuesta. Se planteó el detener el elevador en el próximo nivel. No es que un retraso más fuera una gran mancha para su historial, siendo que ya había acumulado varias decenas de los mismos. De repente, el elevador comenzó a desacelerar, haciendo que ambos pasajeros le prestaran atención a este hecho. ¿Un apagón?, cuestionó Kaagi a la nada, sabiendo que no obtendría respuesta de Misato. No puede ser. Además de la planta de energía principal, hay dos más que pueden alimentar al Geofront y la ciudad. Habrá ocurrido un accidente, repuso Misato. De un momento a otro, las luces del elevador se apagaron, siendo reemplazadas tras algunos segundos por las luces de emergencia, las cuales brillaban de un tenue color rojo, siendo apenas la suficiente luz para caminar sin chocarse con algo. Tal vez Ritsuko cometió alguna equivocación mientras hacía una de sus pruebas, comentó Kaagi, en un tono divertido, tras dejar escapar una pequeña risa. Sin poder hacer nada para evitarlo, Misato se rió de la broma de Kaagi. Se forzó a detenerse cuando se dio cuenta. Frunció el ceño y giró su cabeza para que el espía ni siquiera entrara en su vista periférica. Kaagi se sintió un tanto emocionado de que Misato se riera de su comentario, recordando la primera vez que la hizo reír cuando se conocieron en la universidad hace un poco más de 10 años. En aquel entonces no era tan difícil hacerla reír, no que el sentido del humor de Misato haya disminuido, sino que no quería saber nada de él. Se permitió disfrutar de este pequeño avance, por minúsculo que fuera. No creo que demoren demasiado en restablecer la energía, dijo Misato, deseando que fuera así,
ya que no quería permanecer mucho tiempo junto a Kaji. La reunión de padres y maestros ahora parecía un compromiso que no quería perderse por nada en el mundo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Un par de minutos después, centro de comando de NERV. Los tenientes Yuga y Enouba estaban coordinando los esfuerzos del resto de técnicos para restablecer la energía, mientras que Gendo y Fuyutsuki lo observaban todo desde el puesto más alto. Es inútil. Ninguna de las plantas de energía está operativa, anunció el teniente Enouba tras recibir la información de un técnico menor. Es imposible que todas las plantas de energía fallen a la vez. ¿Qué hay de las líneas auxiliares?, cuestionó el vicecomandante. Solo el 12% nos suministra energía. 30 de 2567, respondió uno de los técnicos menores. La única forma de obtener información era enviar a alguien para que lo revisara por sí mismo. Dado que las distancias a cubrir eran relativamente largas, el personal dividió el trayecto en varios segmentos, en una suerte de carrera de relevos que ayudaba a que la información se moviera más rápido. Desvíen toda la energía disponible las Magi y al dogma central, ordenó Fuyutsuki. Pero hacer eso interrumpirá el soporte vital de los edificios de Tokio 3, replicó el teniente Yuga. Las Magi y el dogma central tienen prioridad sobre todo eso. Obedezca mis órdenes, teniente, dijo Fuyutsuki, en un tono firme. Makoto no tuvo más opción que acatar las órdenes de su superior. Tecleó varios comandos, haciendo que toda la energía disponible en la red se dirigiera hacia el dogma central. Gendo había estado muy callado desde que empezó el incidente. Se hallaba pensando en lo ocurrido, llegando a una conclusión en un par de minutos. La falla de las plantas de energía no ha sido una casualidad, es completamente imposible. Eso deja una única posibilidad: sabotaje, dijo Gendo, en un tono apenas lo suficientemente alto para que solo Fuyutsuki lo escuchara. ¿Quién iba a pensar que los primeros daños que sufriría el dogma central serían provocados por humanos y no por los ángeles?, comentó Fuyutsuki, en apenas un susurro. Homo minilupas, el hombre es un lobo para el hombre, punto. Comentó Gendo. Esta guerra se vuelve más problemática con cada día que pasa, dijo Fuyutsuki, notándose un tanto cansado. Dividiré a la sección 2 en 3 grupos. El primero se ocupará de resguardar a la unidad 01, el segundo mantendrá alejados a los intrusos del dogma terminal, el tercero les dará caza. Eso nos servirá de poco si un ángel apareciera en este momento, comentó Fuyutsuki mientras encendía una vela para obtener algo más de luz. Una pequeña gaata de Syudou rodó por la frente de Gendo. Lidera los esfuerzos para restablecer la energía hasta que regrese de darle instrucciones a la sección 2. Tras decir esas palabras, Gendo se retiró del lugar. Siempre es lo mismo, musitó Fuyutsuki. Primero el cambio de Shinji y ahora esto, pensó Gendo mientras se movía por los pasillos pobremente iluminados. Puede que sean los ancianos, ya ha pasado un tiempo desde que les robé el embrión de Adán. Quizás se trate de alguno de los gobiernos que siente algo de recelo por las actividades de NERV. Docenas de posibilidades cruzaron por la mente de Gendo hasta que por fin pudo reunirse con el líder de la sección 2 para darle sus órdenes. Ya tendré tiempo para averiguar quién quiere sabotearnos y por qué, pero primero debo poner bajo buen recaudo las piezas más importantes para mi escenario, pensó Gendo mientras caminaba de regreso hacia el centro de comando. Poco antes de llegar ahí, entró a una muy modesta bodega que contenía algunos artículos de limpieza. Dentro de un simple gabinete hecho de endeble madera, sin ninguna clase de cerradura, yacía el maletín blindado que contenía el embrión de Adán. Cualquiera pensaría que un objeto tan valioso estaría guardado en una caja fuerte en la oficina de Gendo, en su departamento o en los niveles más bajos del dogma central, pero eso era muy predecible, por lo que Gendo decidió mantenerlo cerca de sí, oculto en los lugares más improbables. Después de hoy cambiaría de táctica, en caso de que alguien lo descubriera. Recuperó el maletín y caminó de regreso hacia el centro de comando. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese momento, en el cuartel general del JSSDF, situado cerca de Tokio 2, personal de alto rango se hallaba observando los datos recabados por los radares situados cerca de la costa este de Japón. Un objeto no identificado de gran tamaño ha sido detectado por los radares hace algunos minutos, dijo el técnico del radar. ¿A dónde se dirige?, preguntó uno de los generales que estaban en la sala. Se mueve en dirección noroeste, llegará a la anteriormente región de Atami, respondió el técnico. Debe tratarse de un ángel, se dirige justo hacia Tokio 3, dijo otro general. Lamentablemente, no podemos enviar aviones de reconocimiento para obtener confirmación visual. El emperador no estaba muy contento con el derroche de recursos que hicimos durante la pelea contra el tercer ángel, dijo un tercer general.
El primer general bufó con molestia. Lo único que podemos hacer es poner en alerta NER. Dijo el primer general, a regañadientes. Tras algunos minutos, los militares vieron que el icono que representaba al ángel en la pantalla alcanzó la costa, cosa que fue anunciada por el técnico. ¿Qué demonios está haciendo NERP? Cuestionó el segundo general, empezando a impacientarse. ¿Por qué no han respondido? Preguntó el primer general, azotando sus manos sobre la mesa. No hemos sido capaces de establecer contacto con NERP, señor. Respondió un técnico femenino. Insistan hasta obtener respuesta. Dijo el tercer general. A la orden, señor. Respondió el técnico que había hablado antes. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Unos minutos después, Tokio 3, en uno de los muchos accesos al Geofrant. Los pilotos llegaron a su destino luego de algunos minutos después de su última plática. Asuka se detuvo por un momento para atar los cordones de sus zapatos, mientras los demás pasaban por el control de acceso, el cual era un tanto parecido a los del metro. Rei deslizó su tarjeta en el lector, pero nada ocurrió. Uno de los LEDs del dispositivo debió haberse encendido de color verde y emitido un pitido, indicando que su tarjeta de acceso fue validada. Frunciendo el ceño ligeramente, Rei volvió a intentarlo, obteniendo el mismo resultado en más de 5 ocasiones. Parece que algo anda mal con mi tarjeta de acceso. Musitó Rei, dirigiendo su mirada hacia Shinji. Ikari-kun, creo que algo le ocurrió a mi tarjeta. ¿Podrías probar si la tuya funciona? Shinji se hallaba repasando mentalmente los ingredientes que necesitaría para preparar la pizza, por lo que no estaba prestando demasiada atención a su entorno. Te pregunté si podrías probar con tu tarjeta de acceso, creo que la mía se estropeó. Oh, seguro. Rei se apartó, dejando que el castaño se acercara al lector. Shinji sacó de uno de los bolsillos de su chaqueta su tarjeta de acceso y la pasó por el lector, obteniendo el mismo resultado que Rei. Tuvieron que pasar algunos segundos para que Shinji se diera cuenta de lo que estaba pasando. No puede ser. No se supone que el noveno ángel aparezca tan pronto, ni siquiera han pasado 2 días desde la derrota del octavo. Sudor frío bajaba por la espalda de Shinji. ¿Qué los demora tanto? Preguntó Asuka, con impaciencia, luego de haber terminado de atarse los cordones y ver que no habían avanzado. Creo que puede haber un fallo con nuestras tarjetas de acceso. Repuso Rei mientras trataba de ver si su tarjeta presentaba algún daño. Fufu. Apártense. Les mostraré cómo se hace. Sin mucha delicadeza, Asuka hizo a un lado a sus compañeros pilotos, para poder pasar su tarjeta por el lector. Sin embargo, nada ocurrió. Funciona, maldito pedazo de chatarra inservible. Gritó Asuka mientras pasaba repetidamente la tarjeta por el lector. Parece que no hay energía. Dijo Shinji, señalando que ninguno de los lectores de tarjeta de las diferentes líneas parecía estar encendido. No digas tonterías. Se supone que el Geofrant y Tokio 3 cuentan con un sistema de alimentación de energía a prueba de fallos. Repuso Asuka, todavía intentando que su tarjeta fuera leída. Veamos si los accesos designados para el personal prioritario funcionan adecuadamente. Dijo Rei antes de saltar con la gracia de un atleta olímpico sobre el control de acceso. No creo que debamos saltar los puntos de control de acceso, Ayanami. Dijo Shinji, desviando la mirada al ver que la falda de Rei se levantó al momento de saltar, dejando expuesta su ropa interior por una fracción de segundo. No es como que la pálida chica le haya tomado importancia a este detalle, si es que lo notó. Oh, vamos, Shinji, íbamos a pasarlos de todos modos. Repuso Asuka, en un tono divertido. No se percató de lo ocurrido, ya que seguía insistiendo en pasar su tarjeta por el lector. No es como que vayamos a entrar sin permiso. Asuka tomó impulso y saltó sobre el punto de control con la misma agilidad que Rei, de igual forma, le permitió tener a Shinji un rápido vistazo de su ropa interior, sin ser consciente de ello. Shinji agitó rápidamente su cabeza, en un intento de desvanecer el sonrojo de su cara. Corrió tras las chicas cuando pensó que ya no era tan notorio. Los pilotos se dirigieron hacia el interior del punto de acceso, llegando hasta un sitio donde había varias puertas que se abrían mediante un escáner de retana. Pusieron sus ojos frente a él, pero no ocurrió nada, justo como con los lectores de tarjetas. Intentaron limpiar el lente y probaron de nuevo. Sin embargo, seguía sin funcionar. Después intentaron contactarse con alguien, ya sea con Misato o Ritsuko, pero sus teléfonos no tenían señal. La línea de emergencia, que se hallaba cerca, tampoco funcionaba. Si es imposible contactar con algún miembro del personal de NERP, se deben efectuar los planes de emergencia. Dijo Rei, citando un párrafo del manual que todos los miembros de NERP debían conocer. Los pilotos se apresuraron a buscar su manual de emergencia,
el cual venía en un sobre marcado con el logo de Nerv y debajo la palabra clasificado escrita en inglés. Solo tenían permitido abrir el sobre si se presentaban por lo menos 2 de diversas condiciones. Los segmentos 6 y 7, pérdida de todo contacto con el personal de Nerv y la imposibilidad de ingresar al Geofran, fueron los que les concedieron la autorización de abrir los sobres. Había bastante información en esa pequeña hoja, no mayor a la mitad de una hoja tamaño carta. Sin embargo, había extremadamente poca información de utilidad para una contingencia como la presente. Tenemos que hallar la forma de ingresar al Geofran para averiguar qué está ocurriendo, dijo Rey mientras volvía a guardar el manual dentro de su mochila. Dios, nunca se me habría ocurrido. Estaríamos perdidos sin este manual tan útil, dijo Asuka, con un sarcasmo más que evidente, mientras arrugaba el manual antes de botarlo en una papelera. Los accesos de emergencia cuentan con un mecanismo para abrirlos de forma manual, dijo Rey mientras se daba la vuelta para dirigirse hacia dicho acceso. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Asuka, molesta. Hacia uno de los accesos de emergencia. Acabo de decirlo hace tan solo unos segundos, repuso Rey, en un tono sin emociones. Eso está bien, pero, antes de movernos, tenemos que elegir a alguien para que lidere el grupo, y, por supuesto, esa persona tengo que ser yo, dijo Asuka, en un tono altanero. Rey miró inexpresivamente a Asuka. Estaba muy confundida, ya que se suponía que ninguno de ellos tenía autoridad sobre los demás. Volteó en dirección de Shinji, quien parecía algo inseguro sobre lo dicho. Supongo que no hay ninguna objeción, ¿verdad?, preguntó Asuka. De manera sorpresiva, Rey alzó la mano. Tengo algo que decir, dijo Rey. Baja la mano, no estamos en el aula de clases. ¿Qué objeción podrías tener, prime? Rey, cuestionó Asuka, notoriamente molesta de que hubiera una queja sobre quién debería liderar al grupo. Shinji se sorprendió de que Rey se opusiera a Asuka. La vez pasada, la alemana tuvo que encontrarse con el ángel cara a cara para admitir que no tenía idea de hacia dónde ir. Durante todo ese tiempo, Rey se limitó a darle las indicaciones correctas y a seguirla, a pesar de que sabía que no estaban yendo por el camino correcto. Nuevamente, suplicó para que las cosas no escalaran a lo físico. Conozco el Geofran como la palma de mi mano, replicó Rey, completamente estoica. Asuka farfulló varias cosas en alemán por algunos segundos. Recordó el momento en el que Rey los guió de regreso hacia el auto de Shinji luego del día en el lago. No se confundió en ningún giro y la ruta que tomaron fue realmente corta. Ella, por otro lado, no había tenido tiempo de estudiar los mapas del Geofran, los cuales eran un dolor de cabeza. Sabiendo que sería muy fácil para ella cometer un error, lo que mancharía su imagen como líder, decidió que dejar que Rey los guiara sería lo mejor que podría hacer si no quería ser humillada. Fufu. Si te hace tanta ilusión, guíanos entonces, dijo Asuka, tratando de aparentar que le estaba haciendo un favor a Rey al dejarla ser quien los guiara. Desvió la mirada, negándose a verla. Shinji miró lo ocurrido, completamente sorprendido. De alguna forma, aunque él no sabía cómo, Rey había ganado la discusión. Es por aquí, dijo Rey, señalando hacia un pasillo. No se podía ver en su rostro ninguna expresión de felicidad u orgullo por haberse impuesto como líder. Los pilotos caminaron por un pasillo que se iba tornando cada vez más oscuro, ya que no había entradas para la luz natural. Unos momentos después, llegaron frente a una puerta reforzada de acero. Del lado derecho de la misma había una manivela, la cual servía para abrirla en caso de que no hubiera energía. Es tu turno, Shinji. Dijo Asuka, en un tono altivo, mientras sus manos descansaban sobre sus caderas. Shinji evitó hacer protestas, debido a que era consciente de que la alemana no cambiaría de opinión, mucho menos le daría una mano. A pesar de que se jactaba de tener la misma capacidad física que un chico, Asuka usaba las viejas costumbres que dictaban que los hombres debían ocuparse del trabajo físico. Se quitó la chaqueta y empezó a girar la manivela. Era difícil pero no tanto como lo recordaba, lo que le daba a entender que sí estaba desarrollando algo de músculo. Sonrió un poco y continuó con su labor. Se limpió el sudor de la frente una vez que la puerta estuvo completamente abierta. Hiciste un buen trabajo, Ikari-kun. Dijo Rey, devolviéndole su chaqueta, la cual puso en el suelo. Gracias, Ayanami. Dijo Shinji, sonriéndole. Rey asintió, sus mejillas se sintieron inusualmente calientes al ver el sudor bajar por el rostro de Shinji. Dejen de estar perdiendo el tiempo, dijo Asuka, en voz alta, mientras palmeaba su pie derecho contra el suelo. Cierto. El tiempo apremia, dijo Rey, centrándose en la misión para la que fue creada. No puedo distraerme con lo que siento por Ikari-kun en este momento,
el comandante Ikari requiere mi presencia lo antes posible. Pensó Rey mientras atravesaba la puerta, poniéndose al frente del grupo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese momento, en el cuartel general del JSSDF. No ha habido respuesta de NERV, general. De hecho, no hemos podido establecer contacto con nadie en Tokio 3, dijo uno de los allí presentes. ¿Qué demonios está haciendo NERV? ¿Tomando una siesta de media tarde? Preguntó uno de los generales a nadie en particular. ¿Cuáles son las órdenes del gobierno? Preguntó otro general. Ya han iniciado los planes para evacuar Tokio 2 y las ciudades aledañas a Tokio 3, dijo un cabo. Tenemos que establecer contacto con NERV, dijo un tercer general. ¿No ves que se han olvidado de pagar la factura del teléfono? Preguntó el primer general, en tono de burla. Entonces tendremos que apersonarnos a Tokio 3 para avisarles, dijo el segundo general. Desde el fiasco ocurrido con el tercer ángel, no se nos permite enviar aeronaves hacia donde estará un ángel, al menos de que nos lo solicite NERV. La fiesta ya habrá terminado para cuando lleguemos por carretera, replicó el primer general. Corrección, no se nos permite usar aeronaves modernas, dijo el tercer general. Aún tenemos guardados en los hangars unos viejos aviones de hélices que podrían hacer el trabajo, añadió el segundo general. Esos pedazos de chatarra deberían estar en el museo, dijo el primer general, incrédulo de que sus colegas sugirieran tal idea. Entonces, espero que tengas tiempo para hacer el viaje hasta Tokio 3, dijo el segundo general. El primer general gruñó con molestia antes de decir, como quieran, pero más les vale que mi nombre no aparezca en los informes. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese momento, Dogma Central, en el elevador donde se encuentran atrapados Misato y Kaji. Tan solo habían pasado unos 10 minutos desde el corte de energía, pero ya comenzaba a notarse la ausencia del aire acondicionado. La temperatura subió a tal punto que Misato tuvo que quitarse la chaqueta para no sufrir un golpe de calor. Kaji, por su lado, parecía no verse tan afectado. Su traje, aunque de diseño elegante, era bastante transparente. Kaji no pudo evitar ver cómo Misato tiraba de su blusa y agitaba su mano para ventilarse un poco, encontrando esa acción bastante atractiva. Un comentario bastante obsceno estuvo por escapar de su boca, pero logró frenarlo a tiempo. Durante algún tiempo, estuvo pensando qué debería hacer para recuperarla. Su mente recordó lo que le dijo a Ritsuko durante su reencuentro en la cafetería: no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, quiero que sean mejores. Ya no soy un joven con las hormonas alborotadas. Dudo que Misato aprecie el tipo de comentarios que solía hacerle cuando éramos novios, pensó Kaji. Abrió la carpeta que llevaba consigo, tomó algunos papeles y comenzó a doblarlos. Toma. Esto ayudará un poco, dijo Kaji, ofreciéndole a Misato un pequeño abanico hecho con algunas hojas. Misato, por mero instinto, se dispuso a negarse a recibir cualquier ayuda que viniera de Kaji. Sin embargo, el calor no hacía más que aumentar, y estaba claro que ese pequeño abanico podría mover más aire que su mano. Con un rápido movimiento, Misato le arrebató el abanico a Kaji, enviándole el mensaje de que aceptaba su ofrecimiento por necesidad únicamente. Sintió un gran alivio al empezar a abanicarse. Es un progreso, por mínimo que sea, pensó Kaji, esbozando una pequeña sonrisa. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese momento, cerca del centro de comando, Ritsuko y Maya se hallaban subiendo por unas escaleras de mano, las cuales no parecían tener fin. Pensé que estas cosas solo eran una decoración, dijo Maya, comenzando a sentir que sus manos se entumían. El dogma central fue construido para operar bajo todo tipo de condiciones adversas, eso incluye la ausencia total de energía, respondió Ritsuko. Creo que la humanidad se ha hecho muy dependiente de la tecnología, comentó Maya, en un intento de alejar el cansancio de su mente. Por fin llegamos, dijo Ritsuko una vez que alcanzó la cima. Esperó por Maya antes de dirigirse hacia el centro de comando. Al llegar, se dieron cuenta de que había varias velas por aquí y por allá, para suplir la falta de luz. El calor de las mismas y la falta de aire acondicionado volvía un tormento el estar en ese lugar. Manteniendo la compostura lo mejor que podía, Ritsuko se presentó ante el comandante Ikari, quien la puso al tanto de la situación. Naturalmente, ella fue puesta a la cabeza para restablecer el suministro de energía, ya que se conocía al dedillo todos los sistemas que conformaban el Geofran. Hace tanto calor como en una sauna, comentó Ritsuko mientras se abanicaba. Mire al comandante y al vicecomandante. No parecen estar sintiendo el calor, dijo Maya, mirando los siempre estoicos rostros de Fuyutsuki y Gendo. Lo que nadie podía ver desde ahí abajo es que Gendo se hallaba descalzo, con los pies dentro de un balde lleno de agua,
el cual consiguió del pequeño almacén donde había escondido el embrión de Adán. Fuyutsuki, por otro lado, sí estaba luchando contra el calor con tan solo su fuerza de voluntad. Ritsuko dejó a Maya por un momento, para obtener más detalles acerca del inesperado fallo de las 3 plantas de energía. ¿Ya han averiguado qué causó el corte de energía?, preguntó Ritsuko. No hemos podido identificar la causa, pero creemos haber averiguado el motivo, respondió Gendo, impasible, como siempre. Es demasiada coincidencia que los 3 generadores hayan fallado al mismo tiempo, añadió Fuyutsuki. 2 coincidencias marcan una tendencia. Debe tratarse de alguna organización que quiere infiltrarse en el dogma central para obtener información, dijo Gendo. ¿Qué podrían estar buscando?, cuestionó Ritsuko. Una mejor pregunta sería ¿en qué no están interesados?, repuso Fuyutsuki. Ya me he asegurado de que la sección 2 asegure los sitios clave, pero hace falta asegurar la base de datos de las Magi, dijo Gendo. Le delegaré a Maya los esfuerzos para restablecer la energía mientras yo me ocupo de mantener fuera de la red a posibles intrusos, dijo Ritsuko. Excelente. Proceda, Dra. Akagi, dijo Gendo. Ritsuko asintió antes de volver hacia donde estaba su protegida. Pasados un par de minutos, el teniente Yuga arribó al centro de comando. Se encontraba lavando algo de ropa en la lavandería cuando ocurrió el corte de energía. Mientras iba de regreso al Geofront escuchó el anuncio que hizo el JSSDF acerca de que un ángel estaba en camino hacia Tokio 3. Tuvo la suerte de encontrarse con un pequeño auto que estaba promocionando a uno de los candidatos para la alcaldía de la ciudad. Usando su autoridad como teniente, le pidió al conductor dirigirse hacia el Geofront para dar el aviso. Un ángel se dirige hacia Tokio 3 en este preciso momento, gritó el teniente Yuga, haciendo uso del parlante del auto. No podría venir en mejor momento, comentó Fuyutsuki, con un sarcasmo más que evidente. Fuyutsuki, estás a cargo. Resguarda el paquete, dijo Gendo, poniéndose de pie. ¿A dónde irás ahora?, preguntó Fuyutsuki, alzando su ceja derecha. Hay que preparar los EVAs para el combate, respondió Gendo mientras volvía a ponerse sus zapatos. No servirá de mucho si no tenemos pilotos, comentó Fuyutsuki. Tendrán que aparecer a tiempo, de lo contrario habrá que poner en práctica el dummy plug, repuso Gendo mientras bajaba las escaleras. Su estado de desarrollo ni siquiera está en la etapa pre-alfa. Fuyutsuki sonaba preocupado. Tiempos desesperados requieren medidas igual de desesperadas, dijo Gendo antes de marcharse del lugar. Espero que no tengamos que llegar a eso, musitó Fuyutsuki mientras se aseguraba que el embrión de Adán permaneciera en el sitio donde Gendo lo dejó. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, en alguna parte del Geofront, los pilotos habían estado siguiendo las indicaciones de Rei por varios minutos, con la intención de llegar lo antes posible al centro de comando. Sin embargo, dicha tarea se complicó, ya que había varias puertas de seguridad bastante reforzadas que no tenían un mecanismo de apertura manual, mucho menos podían forzarlas. Esto los llevó a tener que tomar varias desviaciones, lo que molestó a Asuka, quien comenzaba a pensar que Rei no sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Estaba a punto de expresar su inconformidad cuando se oyó a lo lejos la voz del teniente Yuga, quien estaba informando que un ángel se aproximaba. Estas cosas siempre pasan en el peor momento, dijo Asuka, molesta por no estar combatiendo con el ángel en ese mismo momento. Tendremos que tomar una ruta más directa, dijo Rei. Si conocías una mejor ruta para llegar al centro de comando, ¿por qué no lo dijiste antes?, le espetó Asuka. No sabíamos sobre la presencia del ángel, además la ruta que propongo es algo peligrosa, repuso Rei, inmutable. ¿Y cuál ruta podría ser tan peligrosa?, preguntó Asuka, en tono de burla. Rei se acercó hacia la pared y removió la rejilla de un conducto de ventilación. Por aquí. Rei señaló la entrada al conducto de ventilación. ¿De verdad esperas que nos arrastremos a través de un polvoriento conducto de ventilación?, cuestionó Asuka, ligeramente molesta. Es la ruta más rápida, replicó Rei. Asuka estaba por gritarle a Rei que ni de broma se arrastraría por un conducto de ventilación. Pensó que podría encontrar el camino hacia el centro de comando por cuenta propia, pero también se planteó la idea de terminar perdida en los laberínticos pasillos del Geofront. Si Rei de verdad conocía cómo llegar al centro de comando y ella se perdía, quedaría fuera de la pelea contra el ángel, lo que mancharía su reputación de una forma sumamente vergonzosa. Bien, hagámoslo, dijo Asuka, a regañadientes. Rei asintió antes de empezar a introducirse en el ducto de ventilación. Espera un segundo, dijo Asuka. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Rei, deteniéndose. No hay forma en que deje que Shinji vaya detrás de mí, dijo Asuka,
ligeramente sonrojada mientras se cruzaba de brazos. Shinji también se sonrojó, recordando el pequeño espectáculo que las chicas le dieron antes, de forma involuntaria. No entiendo qué está mal con eso. Rei ladeó la cabeza, sin comprender la negativa de Asuka. ¿De verdad creciste bajo una roca? No voy a darle a Shinji la oportunidad de que vea debajo de mi falda, dijo Asuka, casi gritando. No iba a hacerlo, dijo Shinji, retrocediendo unos pasos ante la mirada que Asuka le estaba dirigiendo. Rei seguía sin entender la naturaleza del problema, pero eso no importaba en ese momento, tenían una misión que cumplir. Intercambiaré lugar contigo si te molesta tanto que Hikari-kun vaya detrás de ti, dijo Rei. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con algo así?, preguntó Asuka, incrédula. Sigo sin ver algún problema en que Hikari-kun vaya detrás de alguna de nosotras, repuso Rei. No se supone que debes permitir que un chico vea debajo de tu falda, dijo Asuka, irritada. Todavía no lo entiendo. Hikari-kun ya me ha visto completamente desnuda. Las mejillas de Rei se tiñeron de un suave color rosa, aunque nadie lo advirtió, debido a la pobre iluminación. Dejó esa información para sí, ya que Shinji le dijo que no era correcto compartirla. Asuka suspiró, fastidiada porque Rei no parecía tener el más mínimo pade. Solo deja que Shinji vaya adelante. Podrás darnos las direcciones y él te dice si el camino se bifurca, ¿verdad? Rei asintió en respuesta. Bien. En marcha, dijo Asuka. Shinji hizo lo acordado, introduciéndose en el ducto de ventilación, seguido por Asuka y Rei. Tras algunos minutos de arrastrarse por los ductos de ventilación, escucharon algunas voces, por lo que se dirigieron hacia ellas. Mirando a través de una rejilla, Shinji notó que habían llegado hasta las jaulas de los EVAs, donde un gran grupo de técnicos estaban insertando los Centriplag en las unidades Evangelion, utilizando un complejo sistema de poleas. Procedió a remover la rejilla, y todos los pilotos salieron de los ductos de ventilación. Su llegada no podía ser más oportuna, los Centriplags están listos para ser insertados en sus EVAs, dijo Ritsuko, alegre de verlos. No se podría esperar menos de mí, dijo Asuka, con altanería. Debió ser un gran esfuerzo preparar los EVAs de forma manual, comentó Shinji. Todo fue idea del comandante. Él mismo se ocupó de organizar a los técnicos y ayudar con el trabajo manual, dijo Ritsuko, con un ligero toque de orgullo. Shinji frunció el ceño mientras veía a su padre, quien estaba tirando de una cuerda junto a un grupo de técnicos. Si no fuera porque conocía el motivo tan egoísta que perseguía y lo que ello conllevaría para el resto de la humanidad, incluso podría admirarlo. ¿En dónde está Misato?, preguntó Shinji, un tanto preocupado. No estoy completamente segura, pero debería estar en alguna parte del dogma central, atrapada en algún lugar donde no es posible forzar las puertas, respondió Ritsuko. Shinji se limitó a sentir, esperando que estuviera bien. No hay tiempo para tanta palabrería. Prepárense para pilotar sus EVAs, dijo Ritsuko, en un tono firme. Los pilotos asintieron antes de dirigirse hacia los vestidores a ponerse sus plagsuit. Unos minutos después, los pilotos ya se encontraban tras los controles de sus respectivas unidades Evangelion. Un generador a diésel les suministraba la energía suficiente para que removieran las restricciones por su propia cuenta. El generador no podía producir la suficiente tensión como para alimentar a los EVAs a través de los cables umbilicals, ya que estos medían varios kilómetros. Ya se tenía un plan de contingencia para esto, un par de baterías de gran capacidad puestas sobre los pylons en los hombros de los EVAs, mismos que restringían su fuerza y les permitan ser transportado por las lanzaderas o los aviones específicamente diseñados para su transporte. Tener puestas las baterías externas doblaba el tiempo que las unidades Evangelion podían permanecer activas, pero eran muy aparatosas, restringiendo su movimiento, razón por la cual no se usaban regularmente. Como no había maquinaria que se las colocara de forma automática, los pilotos se las colocaron entre sí. No hemos sido capaces de restablecer el sistema de comunicaciones, mucho menos los sistemas de defensa, así que estarán por su cuenta, dijo Ritsuko a través de un megáfono. Bien. Yo iré a la cabeza, exclamó Asuka, llena de emoción. Ninguno de sus compañeros pilotos secundó su declaración, lo que la irritó un poco, pero tomó su falta de negativas como que estaban de acuerdo. Sigan la ruta de la lanzadera número 7, es la más directa a la superficie. Está bien señalizada. No hay forma de perderse. Buena suerte, dijo Ritsuko. Los pilotos asintieron antes de partir. A diferencia de cómo aconteció en la historia original, los pilotos no tuvieron la mala suerte de salir por el mismo punto por el que Matariel decidió verter su ácido. Vaya que este es horrible, dijo Asuka mientras veía al ángel con forma arácnida. De repente,
Los múltiples ojos de Matariel se centraron en ellos, haciendo que Asuka y Shinji se sintieran un tanto incómodos. Creo que te escuchó, comentó Shinji. Si tiene algo que decirme, que venga y me lo diga a la cara, repuso Asuka, en un tono desafiante, mientras extraía su cuchillo progresivo de su pilón izquierdo. Matariel dejó de usar sus lágrimas de ácido para derretir las capas de blindaje del Geofrant, centrándose en los enemigos que acaban de aparecer. Sus ojos comenzaron a brillar, en anticipación a lanzar varios rayos de energía. «Cuidado. Va a disparar», gritó Shinji, segundos antes de que múltiples haces de energía fueran disparados en contra de ellos. Cada piloto adoptó las maniobras evasivas que encontraron pertinentes. Asuka y Shinji, debido a su entrenamiento de sincronización, se movieron en direcciones similares. Rei, por otra parte, se movió en la dirección contraria. «Eso es nuevo», pensó Shinji, preocupado de que los ángeles venideros también demostraran nuevas habilidades. «Hay que reagruparnos», dijo Asuka a través del intercomunicador. Rei y Shinji estuvieron de acuerdo. El castaño estaba un tanto nervioso al no contar con la guía de Misato o la información de Ritsuko. Recordaba que el campo AT de Matariel era particularmente débil, quizá el más débil de entre todos los ángeles, pero, dada su aparentemente nueva habilidad para lanzar rayos, no podía asegurar que siguiera siendo así. Tampoco sabía qué tan poderosos eran los rayos de energía que lanzaba. No era fácil determinarlo a simple vista, pero diría que quizá eran un poco más débiles que los rayos de las mites de Israfel, a juzgar por el daño que le estaba causando a la ciudad. Rei se movió para reagruparse con sus compañeros, ya que era lo más conveniente, solo ella se expondría. Evitó varios disparos mientras corría hacia su posición. ¿Tienen algún plan?, preguntó Rei. Lo mismo de siempre, neutralizamos su campo AT y lo destruimos, respondió Asuka, chocando su puño derecho contra su palma izquierda. Es muy arriesgado. El ángel puede disparar rayos de energía desde todos sus ojos y, aparentemente, no pasa mucho tiempo entre disparo y disparo, repuso Rei. Asuka consideró lo expuesto por Rei mientras pensaba un plan, además de tener presente la deuda que tenía con Shinji. Esto es lo que haremos, Shinji. Mantendrás esta posición y le dispararás al ángel cuando su campo AT caiga. Rei y yo nos ocuparemos de distraer al ángel y de neutralizar su campo AT, dijo Asuka. Eso está bien para mí. Rei estaba más que bien con la idea de que Shinji se quedara atrás mientras ella tomaba el trabajo más peligroso. Ella podía ser sustituida por un clon suyo. Shinji no. ¿Estás segura de esto, Asuka?, cuestionó Shinji, preocupado por ambas. Te lo dije antes. No pienso ser la princesa en Aperous. Esta vez estaré a la cabeza, dijo Asuka, llena de determinación. Shinji asintió, a pesar de no estar de acuerdo. Si él tuviera la capacidad de acabar con los ángeles sin la ayuda de nadie, lo haría sin dudarlo, pero no era así. Sabía perfectamente que necesitaría de la ayuda de las chicas y el demás personal de NER para derrotar a los ángeles. Bien. Acabemos con esto de una vez. Detesto a las arañas, dijo Asuka antes de tomar posición. Rei fue tras ella mientras Shinji comprobaba que el rifle paleta estuviera listo para disparar. Primero saldré yo, después tú. Nos acercaremos hasta que podamos neutralizar su campo AT con los nuestros. Correremos en círculos a su alrededor mientras lo hacemos, evitando convertirnos en un blanco fijo, dijo Asuka. De acuerdo, respondió Rei. Asuka hizo una cuenta atrás de 5 segundos, indicándole a Rei que fuera detrás de ella luego de hacer lo mismo. La alemana empezó a correr, esquivando elegantemente la primera andanada de rayos, por un margen de apenas unos cuantos metros. Rei salió tras ella poco después, también eludiendo los disparos por un pequeño margen. Poco a poco, las chicas fueron cerrando la distancia entre ellas y el ángel. Rei se mantuvo a cubierto por algunos segundos, permitiendo que Asuka se adelantara para quedar del otro lado de Matariel, forzándolo a seguir dos blancos a la vez y reduciendo la posibilidad de que un rayo perdido las golpeara por error. La estrategia de Asuka funcionó a la perfección. Estaban corriendo en torno a Matariel sin que éste pudiera alcanzarlas con sus rayos. Pasados unos segundos, vieron que el campo AT del ángel se hizo visible cuando ellas comenzaron a proyectar el suyo para neutralizarlo. Un poco después, el campo AT de Matariel cedió por fin. Ahora, Shinji, gritó Asuka. Shinji abandonó la cobertura que le brindaba un rascacielos y se preparó para disparar. El EVA 01 se apoyó sobre su rodilla derecha, para maximizar su estabilidad a la hora de disparar. Shinji aguardó a que los marcadores que la computadora de tiro proyectaba en su HUD se alinearan. Dicha computadora solo servía para ayudarlo a apuntar, no le ayudaría a calcular el momento más idóneo para disparar. De él dependía elegir el momento para apretar el gatillo, asegurándose de no golpear a las chicas en el momento que se cruzaban por su línea de fuego.
El miedo a fallar se apoderó de él por un segundo, permitiendo que Matariel se diera cuenta de su presencia. Los ángeles ciertamente no eran muy inteligentes, pero sí lo suficiente para distinguir que era un peligro y que no. Matariel sabía que el EVA 01 era quien estaba por atacarlo, así que se centró en él. Habiéndose agotado luego de estar disparando rayos de energía por alrededor de un minuto entero, Matariel recurrió a su otra arma, sus lágrimas de ácido. Su ojo más grande, mismo que se hallaba mirando fijamente a la unidad 01, comenzó a temblar mientras una gran cantidad de ácido se acumulaba en sus conductos lagrimales. Asuka vio esto por el rabillo del ojo, después miró a la unidad 01, la cual se había quedado inmóvil, sin disparar todavía. «Reacciona, Shinji», gritó Asuka. El grito de la alemana trajo a Shinji de regreso a la realidad. Sacudió la cabeza y volvió a enfocarse. Estaba bien dudar de su capacidad, pero no estaba bien que lo hiciera mientras se encontraba en el campo de batalla. Alineó de nuevo los marcadores de tiro y trató de ajustarse al ritmo de las chicas, pero fue muy tarde. Matariel apretó con mucha fuerza sus párpados, liberando una gran lágrima de ácido en dirección de Shinji. «Flush, maldición», pensó Asuka al verlo. Sin detenerse a pensarlo, Asuka se lanzó entre Shinji y la lágrima de ácido, evitando que alcanzara a Shinji. «¡Ah!», gritó Asuka, sintiendo que su carne comenzaba a ser quemada por el ácido. «Asuka», gritó Shinji al verla caer al suelo. El castaño mascó con ira sus molares mientras volvía la mirada hacia Matariel, quien lo miraba con sus múltiples ojos. «Muere», gritó Shinji antes de presionar con todas sus fuerzas los gatillos de los controles de la unidad 01, descargando de una sola vez toda la munición del rifle paleta en contra de Matariel. Unos disparos lograron impactar a Matariel antes de que éste volviera a levantar su campo AT. El daño infligido por dichos disparos hizo que su campo AT volviera a fallar, permitiendo que el resto de las balas lo atravesaran de lado a lado. Cuando el contador de munición llegó a cero, Shinji se deshizo del rifle paleta y fue a ver cómo se encontraba Asuka. «Asuka, ¿estás bien?», preguntó Shinji mientras algunas lágrimas brotaban de sus ojos, perdiéndose inmediatamente en el LCL. Asuka respiraba con dificultad. La sensación de la quemadura en su pecho y parte de su abdomen era insoportable. «Sofutes y Shinji, ella ser in das Magma des Vulkans eintauche. Es ist ein Gefühl, das ist nicht mehr fühlen will», con que fue así como se sintió Shinji cuando se sumergió en el magma del volcán. «Es una sensación que no deseo volver a sentir». Pensó Asuka mientras se volvía a poner de pie. De repente, la alemana escuchó el sonido de los pasos pesados de la unidad 01, acercándose a ella. «Asuka, ¿estás bien?», preguntó nuevamente Shinji. «Claro que lo estoy. Esto no fue nada para mí», repuso Asuka, agradecida de que solo estuviera abierto el canal de voz. La mueca de dolor que estaba haciendo no era algo que deseaba que alguien viera. Shinji suspiró, muy aliviado de que Asuka estuviera bien. «Esto deja saldada mi deuda contigo», dijo Asuka. «Por supuesto», repuso Shinji, sonriendo. «Devolvamos los EVAs y volvamos a casa, ya quiero comer algo de pizza», dijo Asuka, recordando la última vez que comió una buena pizza. Era una buena forma de olvidarse del dolor de las quemaduras. «Bien», repuso Shinji. «Si no me equivoco, el horno del departamento tiene espacio suficiente para que prepares 2 pizzas grandes a la vez», dijo Asuka. «¿No crees que 2 pizzas son demasiado?», cuestionó Shinji. «Una es para mí y la otra es para que tú, Pen y Misato compartan». «¿De verdad podrás comerte una pizza tú sola? Hago el suficiente ejercicio como para no tener que preocuparme por las calorías extras. Y si no puedo comerla por completo el día de hoy, siempre puedo dejarla para el desayuno o el almuerzo de mañana», repuso Asuka. «De acuerdo. Haré 2 pizzas entonces», respondió Shinji, sabiendo que no sería un desperdicio de comida, ya que Asuka y Misato nunca tiraban nada de lo que él cocinara. «Hay que ponernos en marcha, nos quedan menos de 5 minutos de energía», dijo Asuka, mirando la cuenta atrás proyectada en su HUD. Asuka y Shinji se pusieron en marcha, siendo seguidos por Rei. Desde luego, Rei presenció lo ocurrido, quedándose en silencio mientras pasaba. «¿Por qué me invade este sentimiento en un momento como este?», pensó Rei mientras veía a sus compañeros avanzar delante suyo. «Oye, Rei», dijo Shinji, sacando a Rei de sus profundos pensamientos. «Dime, Ikari-kun», dijo Rei. «¿Sufriste algún daño durante la batalla?», preguntó Shinji. «No, ninguno. Supongo que tú tampoco, gracias a Asuka», repuso Rei. «Por supuesto. No tienen de qué temer mientras yo esté con ustedes», dijo Asuka rebosante de orgullo, lo que hizo que Rei frunciera el ceño ligeramente. «Ayanami, ¿quieres venir con nosotros a comer pizza?», preguntó Shinji, tomando por sorpresa a Rei. «¿Por qué la invitas?», preguntó Asuka,
con un toque de disgusto en su voz que ella misma no pudo percibir. Hallaba los momentos que había pasado con ella, agradables, a falta de un término claro para decir que no había notado su presencia durante la mayor parte. No tenía un buen motivo para no querer que los acompañara, al menos ninguno del que fuera consciente. Misato dijo que los tres deberíamos salir de vez en cuando para fortalecer nuestro trabajo en equipo, repuso Shinji. Fufu. Si estás bien con compartir tu pizza con otra persona, entonces está bien. Yo no pienso compartir una sola rebanada, dijo Asuka, cruzándose de brazos. ¿Qué dices, Ayanami?, preguntó Shinji. Las mejillas de Rei se habían teñido de rosa desde que Shinji se lo preguntó por primera vez. Si me dan la autorización, iré con gusto. Dijo Rei. Bien. Es un hecho. Dijo Shinji. Salsas habían pasado varios minutos desde que el elevador se detuvo, dejando atrapados a Misato y Kaai en su interior. El calor que había en aquel estrecho lugar y el silencio estaban poniendo de los nervios a Misato. Si el calor aumentaba o el confinamiento se prolongaba, no había en que se volvería totalmente. En contra de su mejor juicio, Misato decidió entablar una conversación con Kaai. ¿Qué hiciste después de la universidad?, preguntó Misato, sin dirigirle la mirada. Kaai se sorprendió un poco de que Misato decidiera hablar con él, pero pronto se centró, absteniéndose de devolverle alguna respuesta tonta que la hiciera molestar. Nada en realidad. Me tomé un año sabático luego de la graduación, todos esos exámenes y proyectos finales me dieron un estrés suficiente para todos de mis años 20. Quería dejarlo todo por algún tiempo. Respondió Kaai, omitiendo el verdadero propósito de su año sabático, el cual era recuperarse del duro golpe emocional que sufrió luego de que Misato lo abandonara. Misato no sabía esto, pero podía intuirlo debido a lo último que dijo, eso y que su instinto de mujer se lo decía. ¿Qué hay de ti?, preguntó Kaai. Estuve trabajando en una dependencia gubernamental por unos 2 años antes de enrolarme en NERV. Respondió Misato. Nuevamente, el silencio reinó en el elevador. Misato no encontró incómoda su conversación y estaba dispuesta a seguirla, pero las palabras no salían de su garganta. ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Dirías que eres feliz?, preguntó Kaai. Misato se sorprendió un poco de que Kaai le hiciera una pregunta como esa, ya que solo solía hacerle preguntas indecorosas cuando eran pareja, preguntas que le encantaba responder. Sacudió la cabeza para alejar esos recuerdos, para pensar en la respuesta que daría. Rememoró los últimos 5 años de su vida. Había estado al cuidado de Asuka por un tiempo. A pesar de sus constantes discusiones, diría que fue agradable convivir con ella. Después recordó el momento cuando se encontró con Pen en una tienda de mascotas. Estaba buscando algo que llenara el vacío que Asuka había dejado luego de que tuviera que volver a Japón. Siempre había querido un pingüino como mascota. Después vino su llegada a Tokio 3. Estaba contenta de reencontrarse con Ritsuko. Solían verse un par de veces al año, pero ahora estarían trabajando juntas, como en los viejos tiempos. Por último, recordó el comienzo de la guerra contra Los Ángeles. En lugar de ser un suceso que la marcaría de forma negativa por el resto de su vida, fue lo contrario. Desde que conoció a Shinji su vida se había vuelto muy feliz. No era solo que Shinji mantuviera limpio su departamento y que su cocina fuera excelente, era algo que iba más allá. No sabía qué era, pero estaba feliz de que entrara en su vida. Soy feliz con mi vida actual, dijo Misato, sonriendo. Ya veo, dijo Kaai, deseando que aún hubiera espacio para él en la ya feliz vida de su amada. ¿Y tú eres feliz?, preguntó Misato. Supongo, aunque preferiría no viajar tanto, siempre fui alguien hogareño, dijo Kaai. Sí, supongo que sí, dijo Misato. Nuevamente hubo silencio, el cual incomodó a ambos. Kaai se armó de valor para decirle en lo que había estado pensando desde que Shinji le dijo que Misato aún sentía algo por él. Misato, sobre nosotros, decía Kaai. No hay ningún nosotros, ya no más, dijo Misato, interrumpiendo a Kaai, mientras trataba de alejarse de él tanto como podía. Kaai suspiró, derrotado. Lo sé, solo escucha lo que tengo que decir, por favor, dijo Kaai, en tono suplicante. Lo siento, Misato. De verdad, lo siento. Creo que te hice pensar que solo me atraía tu físico, pero no es así. Tal vez no seas la mujer más lista, atenta o cariñosa del mundo. Dios, solo estoy diciendo tonterías. Eres la única mujer de la que me he enamorado de verdad. Te sigo amando, Misato. Si me ofrecieran la oportunidad de volver a tener tu amor bajo la condición de no volver a tener contacto físico contigo, la aceptaría sin pensarlo, dijo Kaai. Las lágrimas brotaban de los ojos de Misato y su corazón se sentía tan pesado que parecía estar hecho de plomo.
Apenas podía evitar sollozar. De repente, las luces del elevador se encendieron y este descendió un poco. Las puertas se abrieron, revelando a Ritsuko, quien venía acompañada de Maya. Por fin decía Ritsuko hasta que Misato la empujó a un lado antes de empezar a correr sin rumbo. Kaji intentó detenerla, pero, al igual que el día de ayer, solo pudo alcanzar a rozar su cabello con las yemas de sus dedos. ¿Qué fue lo que le hiciste para ponerla así?, preguntó Ritsuko mientras estrechaba su mirada sobre Kaji. No le puse un dedo encima. Mírame, mis pantalones siguen en su lugar. Kaji se permitió bromear con Ritsuko del mismo modo en que lo hacía cuando estaban en la universidad. Sus comentarios hicieron que Maya también se molestara con él. Iré a buscarla. Supongo que estarás bien por tu cuenta, dijo Ritsuko, en un tono frío, antes de girarse sobre sus talones e ir en su búsqueda. Sí, no te preocupes, dijo Kaji presionando un botón al azar en el panel. Cuando las puertas se cerraron, Kaji se desplomó en el suelo del elevador. Esto podría ser lo peor o lo mejor que pude haberle dicho a Misato. Espero que sea lo segundo. Al menos creo que fue una mejor idea que intentar propasarme con ella para ver si la chispa que había entre nosotros seguía con vida, dijo Kaji antes de sacar un paquete de cigarrillos de uno de sus bolsillos, extraer uno y comenzar a fumarlo, sin importarle el letrero que indicaba que no estaba permitido.